En nuestra continuación de nuestro estudio sobre la salvación, llegamos ahora a la sección de nuestro libro de salvación que está bastante larga. No tengo duda que vamos a tomar por lo menos 2 o 3 lecciones bíblicas para terminar esta sección. Es la sección que comienza al pie de la página 12 de nuestro libro de salvación y se titula La muerte espiritual se resuelve por Cristo. Por favor, ¿por qué no van allí a sus libros? Y empezaremos a leer abajo de la página 12 en la sección titulada La muerte espiritual se resuelve por Cristo. Pero como siempre vamos a abrir con una palabra de oración antes de comenzar nuestra lección bíblica de hoy para asegurar que estamos preparados para entender la palabra de Dios. Padre Celestial, como siempre damos gracias por tu maravillosa gracia que nos has dado libremente para salvarnos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También estamos agradecidos por cada día que nos permites estar vivos para aprender de ti y de tu plan para nuestras vidas. Pedimos que remuevas cualquier pecado en nuestras vidas, de acuerdo de 1 Juan 1:9, para que estemos en comunión contigo. Ayúdanos a poner a un lado los pensamientos y superficialidades de este mundo y energía en nuestra mente para que podamos completamente concentrarnos en la lección que estamos a punto de escuchar. Que esta lección alimente nuestro espíritu y nos recuerde que tenemos un futuro maravilloso que va más allá de todas las cosas pasajeras que el sistema mundial de Satanás tiene para ofrecer. Porque pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, espero que tengan sus Biblias y también sus libros de salvación abiertos a la página 12 en la sección titulada una vez más La muerte espiritual se resuelve por Cristo, que comienza con las palabras uno de los problemas que Jesucristo resolvió. Yo leeré y ustedes pueden seguirme en sus libros de salvación. Abajo en la página 12, que nos dice, uno de los problemas que Jesucristo resolvió en la salvación es el problema de la muerte espiritual. Para entender la muerte espiritual, vayamos al libro de Génesis para examinar a nuestro padre humano original en Adán. El Señor le dio un cuerpo físico cuando Él formó a Adán del polvo del suelo. Después que formó un cuerpo físico para Adán, el Señor entonces respiró en la nariz de Adán el aliento de la vida, que tuvo como resultado a Adán recibiendo su espíritu humano junto con su alma humana. Acuerdo de Génesis capítulo 2, versículo 7. Esto convirtió a Adán en un humano tricótomo, que simplemente significa que fue compuesto de 3 partes, de su cuerpo, de su alma y de su espíritu humano. Paremos aquí, por favor, para ver esta escritura en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué no abren sus Biblias al primer libro de la Biblia? Génesis capítulo 2, versículo 7, para ver esto directamente de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7, que nos dice, diciendo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Por lo tanto, este verso nos permite saber que Dios respiró al primer hombre una chispa de su propia vida. Esta chispa de la vida generó la vida humana en Adán. Así que hasta que Dios puso su aliento en Adán, él no podía ser un alma viviente. Esto también es válido por todo ser humano que ha nacido después de Adán. Después de Adán, la vida biológica, que es simplemente el cuerpo material, se concibe como el resultado de copulación de los padres y luego pasa por el desarrollo en el útero de la mujer. La vida del alma siempre será creada por Dios y se imparta inmediato a la vida biológica en el momento del nacimiento. Es muy importante diferenciar entre el origen de la vida biológica y la vida del alma para poder discernir cómo la vida humana se perpetúa después de la caída de Adán y de Eva. En otras palabras, el desarrollo de la vida biológica en la matriz es totalmente dependiente de la madre. La vida del alma, por otro lado, depende completamente de Dios. Un bebé recién nacido toma su primer aliento cuando Dios imparta su aliento divino en la nariz de ese bebé. Esta es la vida del alma creada por Dios que se combina con la vida biológica del niño que ha acabado de emergerse de la madre. Si Dios no imparta su aliento divino en la nariz del bebé, ese bebé no va a nacer vivo.
Esto es la razón por qué un niño recién nacido es un milagro que depende de Dios, quien da a ese bebé la chispa de la vida. Si Dios no imparta a ese bebé su aliento divino en la nariz del bebé, entonces no hay milagro de la vida. Bueno, espero que sean suficientemente claros estos conceptos bíblicos para ustedes. ¿Por qué no seguimos leyendo el siguiente párrafo en nuestro libro, en la página 13? El siguiente párrafo que comienza con las palabras: en el tiempo de la caída de Adán y Eva, como resultado cuando ellos desobedecieron la orden de Dios que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos sufrieron una muerte espiritual, de acuerdo de Génesis capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 6. Como resultado de su pecado de desobediencia, nuestros padres originales sufrieron la consecuencia de la muerte espiritual. Ellos perdieron su espíritu humano y adquirieron una naturaleza del pecado. Esta naturaleza del pecado ha sido pasada hacia toda la humanidad desde la caída por las cromosomas del padre de cada progenitura humana, acuerdo de Salmos capítulo 51, versículo 5. Paremos aquí por un momento para ver una vez más lo que estas escrituras nos enseñan. Veamos primero a Génesis capítulo 2, versículo 17, y luego veremos a Salmos capítulo 51, versículo 5. Pueden ver a Génesis capítulo 3, versículo 6 ustedes mismos, que nos enseña que Adán y Eva ambos comieron del árbol. Por ahora veamos el resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17, que nos dice: mas por el árbol de la ciencia de bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comeréis, ciertamente moriréis. Génesis capítulo 2, versículo 17. La referencia a la muerte aquí en Génesis capítulo 2, versículo 17, no es una muerte física, sino una referencia a la muerte espiritual, la cual, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, es la consecuencia del pecado. Cuando Adán murió espiritualmente, entró en una separación total de Dios. No había nada que pudiera hacer para recuperar su relación con Dios a través de sus propios medios. El pecado original de Adán inventó la naturaleza pecaminosa que se perpetúa genéticamente a toda la raza humana. ¿Por qué no vemos a Salmos capítulo 51, versículo 5? Vayan allí en sus Biblias. Recuerden que pueden usar su índice enfrente de sus Biblias para hallar este libro de Salmos, que se halla en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 51, versículo 5, que nos dice ahí: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos capítulo 51, versículo 5. Aquí en Salmos capítulo 51, versículo 5, es una referencia a la contaminación del pecado que tenemos todos en nuestra estructura celular de nuestro cuerpo. Es por eso que todos tenemos esas tendencias pecaminosas, como los celos, como la amargura, el odio, la venganza, la difamación, el chisme, juzgar a otros. Somos santurrones. Todas estas cosas son pecados mentales. No son visibles, pero real. Se ven cuando actuamos sobre estos pecados. Solamente. Quizá han notado que todas estas tendencias vienen naturalmente, ¿verdad? Nunca vamos a decir: ¿sabes? Quisiera hallar un colegio que tenga un buen curso que enseñe cómo chismear, cómo juzgar, cómo difamar. No creo que pase eso. Hay programas de televisión que son totalmente acerca de los chismes de los famosos. Y a medida del avanzamiento de nuestro libro, vamos a ver cómo la naturaleza pecaminosa se ha transmitido a todos los seres humanos desde la caída de Adán. Pero por ahora, ¿por qué no seguimos leyendo en nuestro libro el proceso por el cual nacemos con una naturaleza pecaminosa genética? Vamos a continuar la lectura de nuestro libro en el medio de la página 13. Y ahí en nuestro siguiente párrafo, que comienza con las palabras: hay una excepción a la regla de que todos los descendientes humanos. Segundo párrafo en la página 13. Leamos:
Hay una excepción a la regla de que todos los descendientes humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. Esta excepción era el nacimiento del Señor Jesucristo por la Virgen María. Dios el Espíritu Santo proporcionó las 23 perfectas cromosomas que se necesitaban para concebir la humanidad del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículo 20, ¿qué nos dice? Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1, versículo 20. El punto importante de ver en este versículo es que María concibió a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, no a través del proceso biológico natural de la unión sexual entre un hombre y una mujer, sino por el poder de Dios el Espíritu Santo. Esto es importante de recordar porque así es como la humanidad del Señor pudo nacer sin pecado. Vamos a continuar la lectura de nuestro libro y ver si podemos entender esto con un poco más de claridad. Vamos a leer el siguiente párrafo después del versículo de Mateo capítulo 1, versículo 20 en sus libros, que comienza declarando: aunque la Virgen María era una virgen. Leamos ahí, donde nos dice: aunque la Virgen María era una virgen, ella tuvo una naturaleza del pecado como el resto de nosotros, porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado y venimos corto de la gloria de Dios, inclusive la Virgen María. Si la evaluación de la Virgen María, Moisés, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo o cualquier otro de nosotros, nos es revelado que todos somos pecadores. El apóstol Pablo da cuenta de sus propias luchas con el pecado en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 que sigan su ejemplo como él sigue el ejemplo de Cristo. En otras palabras, si no lo vemos siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces no debemos seguirlo porque él tenía una naturaleza de pecado también y era vulnerable a los fracasos así como el resto de nosotros. Otra vez, la única excepción a esta orden era la humanidad perfecta del Señor Jesucristo. Paremos aquí para examinar este comentario, porque hay muchos que declaran que la Virgen María no tenía pecado. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Y el razonamiento de la conclusión de que María no tenía pecado resulta del pensamiento de que Cristo era impecable, ¿verdad? Por lo tanto, también María tenía que ser impecable si no hubiera infectado a la humanidad del Señor con el pecado. El único problema es que en ninguna parte de la Biblia nos declara que ella era impecable. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a María. La Virgen María también necesitaba un Salvador como el resto de nosotros, porque en Lucas capítulo 1, versículo 47, nos dice que ella declaró estas palabras: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y también hemos visto que no le rezamos a María, sino a Dios el Padre, en el nombre de Dios el Hijo, bajo el poder de Dios el Espíritu Santo. María no es un mediador para nadie. La Biblia enseña en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y de ninguna manera que María era una virgen perpetua, porque en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56 nos enseña que ella tuvo otros hijos. Obviamente después de Cristo, los hijos que tuvo con José. ¿Por qué no vamos a Mateo capítulo 13? Versículos 54 al 56, para ver lo que la Biblia enseña allí. Pueden buscar los versos que ya hemos mencionado, pero por ahora vamos a ver juntos a Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56. Estos versículos hablan de Jesucristo que estaba enseñando en la sinagoga de los judíos. Y allí en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, nos dice, diciendo: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón en Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo capítulo 13, versículo 54 al 56. Lo primero que nos enseñan estos versículos era que Cristo tenía 4 hermanos y lo mínimo de 2 hermanas, porque la palabra hermanas es plural, indicando que tenía más que una, ¿verdad? Obviamente estos eran los medios hermanos que María tuvo después con José. ¿Por qué la mayoría de nosotros no sabemos cosas como estas que enseña la Biblia? Porque como el hombre rico de Lucas capítulo 16, decidimos mantenernos ignorantes de estas cosas. No podemos aprender si nunca abrimos la Biblia, ni tampoco si no estamos bajo un pastor que las enseña, correctamente, por supuesto. Una de las razones por que el movimiento cristiano protestante comenzó fue porque comenzaron a entender que algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana iban en contra de unas cosas que la Biblia enseñaba. Esta reformación comenzó como un intento de reformar la Iglesia Católica Romana por unos sacerdotes que se oponían a lo que percibían como doctrinas falsas y negligencia eclesial. Y ya hemos visto unos de estos ejemplos como rezando por los muertos. Eso no es bíblico. Vimos esto en el ejemplo de Lázaro y el hombre rico. Allí vimos que la decisión de aceptar o rechazar a Cristo como Salvador se hace mientras estamos vivos. Después de morir, esa decisión no se puede cambiar por oraciones o cualquier otra cosa como rezándole a la Virgen María. Eso tampoco es bíblico. Una vez más, hemos visto que debemos rezarle a Dios Padre en el nombre de Dios Hijo y en el poder de Dios el Espíritu Santo. Nada más, nada menos. O también que la Virgen María era perpetuamente una virgen. Como hemos visto en los últimos versículos, eso no fue el caso. Así que estas son algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que van en contra de la Biblia en varios temas. Hay otras como ir a confesar tus pecados a un sacerdote. Ya no funcionamos bajo un sacerdocio especializado, porque ya no estamos bajo la ley mosaica. Simplemente puesto. En la edad de la iglesia, cada creyente es un sacerdote real, conforme a 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y capítulo 5, versículo 10. Es por eso que podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios a través de la técnica de confesión de 1 Juan 1:9. Bueno, y para los que no están familiarizados con la Reformación protestante, esto fue simplemente el movimiento del siglo XVI dentro de la cristianidad occidental, iniciada por el monje y teólogo alemán Martín Lutero, y también Juan Calvino y otros protestantes de ese tiempo. Esto fue provocado por la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en el año 1517. Los esfuerzos de estos reformistas que se opusieron o protestaron las doctrinas, los rituales y la estructura eclesiástica de la Iglesia Católica Romana llevó a la creación de nuevas iglesias nacionales protestantes. Algunas de estas iglesias son de una denominación determinada, como los luteranos, que tomaron el nombre después de Martín Lutero, o los bautistas, que obtuvieron su nombre porque siempre han destacado la importancia del bautismo. Pero el problema con las denominaciones es que en ninguna parte de las Escrituras hay un mandato para el denominacionalismo. La historia nos ha demostrado que el denominacionalismo es el resultado de o causa por el conflicto o la confrontación que lleva a la división y la separación. Por eso hay tantas denominaciones. Encontramos un ejemplo de tal división y separación en la iglesia de Corinto, que estaba luchando con estos mismos problemas. Habían algunos que pensaban que debían seguir a Pablo y otros que pensaban que deberían seguir a las enseñanzas de Apolos, o otro grupo que seguía a Cefas. Pero ¿por qué no vamos allí para ver esto allí? Vayan por favor a 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Pablo escribiendo a los Corintios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, estas palabras. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12.
Entonces el último grupo seguía a Cristo, pero posiblemente condenaban a los otros diciendo que no eran realmente cristianos. Y a todo esto Pablo escribe en el próximo versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, estas palabras. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. En este caso, Pablo está dejando claro que él no es Cristo Jesús, ni era crucificado en la cruz, y el mensaje que predicó nunca ha sido uno que divide a la iglesia o que se lleva a alguien a adorar a Pablo en lugar de Cristo. Obviamente, de acuerdo con Pablo, solo hay una iglesia y un cuerpo de creyentes, y todo lo que es diferente debilita y destruye la iglesia. Él hace este punto más fuerte en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4, diciendo que cualquiera que diga que son de Pablo o de Apolos son carnal. Y ser carnal es cuando operamos bajo el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que cada grupo de creyentes debe funcionar de manera independiente bajo la enseñanza de un pastor maestro calificado. Por eso, cuando un grupo se corrompe, Dios levanta otro grupo para perpetuar su mensaje correcto. Martín Lutero fuertemente disputó la afirmación de que la libertad del castigo de Dios por el pecado se podía comprar con dinero, porque el Papa Leo X estaba concediendo indulgencias para personas que habían donado para reconstruir la Basílica de San Pedro. Denme un poco de lana y yo les reservo un lugar en el cielo. Lutero enseñó que la salvación no se gana por las buenas obras, pero solo es recibido como un regalo gratuito de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo como Redentor del pecado. Como hemos visto en todos estos versos de salvación, esto sí es bíblico. La salvación se basa en fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz y no en nuestras obras para que nadie se glorie, según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Esa es la gracia. La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación se recibe en el bautismo de agua y que se puede perder por el pecado mortal, recuperado por la penitencia. En los versos que hemos visto, y nunca vamos a ver ninguna condición más que aceptar este regalo de salvación por fe solamente, en Cristo solamente. Bueno, espero que ahora tengan una mejor comprensión entre el catolicismo y el protestantismo. Pero por ahora la pregunta que tenemos que contestar es que si María era un pecador como el resto de nosotros, ¿cómo era que el Señor pudo nacer sin pecado? Bueno, esto es medio complicado para explicar, así que esto es lo que vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Pueden continuar leyendo en sus libros en preparación para nuestra próxima lección. Continuaremos nuestra próxima lección en el último párrafo en la página 13, que será una continuación de cómo resuelve el Señor la muerte espiritual. Pero por ahora, ¿por qué no cerramos con una palabra de oración? Oremos, por favor. Padre Celestial, estamos agradecidos por este tiempo de comunión en este estudio de tu palabra. Ayúdanos a meditar en las cosas que hemos estudiado hoy y permite que tomen raíces en nuestra mente, para que podamos seguir construyendo en nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque pido todas estas cosas en su nombre. Amén. Bueno, gracias por estar aquí en nuestra lección de hoy. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Adiós.